su derecho al voto. En este momento intercambia, saluda a los miembros de la mesa electoral. Allí le están explicando cómo ejercer el derecho al voto. Por supuesto que le entregarán las dos boletas, la blanca para elegir a los candidatos o a las personas que integrarán la Asamblea Provincial del Poder Popular, y también la boleta verde por donde podrá elegir a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Recordemos que usted puede votar, así también lo hará el primer vicepresidente cubano, por uno, por varios o por todos los candidatos que aparezcan en la boleta. Aquí se verifica que esté en el registro de electores, se firma, usted sabe, es uno de los momentos del proceso. El primer vicepresidente cubano ejercerá en segundos este derecho. Nos vamos con Griselis Moreno, que se encuentra ahora mismo en vivo desde ese colegio electoral. Adelante, Griselis. Sí, muy buenos días nuevamente, Lazarito y Talía. Efectivamente nos encontramos en el colegio electoral número 1 en la circunscripción 44 de la ciudad de Santa Clara, un lugar donde más de 600.000 electores se presentarán a las urnas. Uno de ellos, por supuesto, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro también del Buró Político, que en este momento ejerce su derecho al voto. Destacar que en el caso de Villa Clara, 7.101 electores se presentan por primera vez en las urnas. Tenemos en el territorio 1.548 colegios electorales, 4 de ellos de carácter especial. Tenemos también en nuestro territorio el único colegio flotante que se encuentra en la presa Navanilla, y ahora mismo el vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros acaba de ejercer su derecho al voto. Escuchemos. Manchar estas elecciones. ¿Cuáles son las razones del pueblo de Villa Clara y de Cuba que ha venido desde muy temprano a ejercer su derecho al voto? Bueno, Menosca, como tú decías, yo creo que hay cosas muy significativas, y sobre todo eso se encuentra en las respuestas de la gente que han venido a ejercer un voto comprometido, y un voto, como estaba viendo en la prensa que muchas personas explicaban, con sentido del momento histórico. Estamos defendiendo nuestro proceso, estamos defendiendo la revolución, que sigue siendo amenazada, que sigue siendo atacada, en medio de una coyuntura mundial compleja, en medio de una coyuntura regional también compleja, y en medio de toda la actualización de nuestro modelo económico y social. Por lo tanto, cuando uno ejerce el voto, yo creo que en primer lugar está haciendo el uso de un derecho ciudadano, pero los que conscientemente ejercen ese voto, además de cumplir con un derecho ciudadano, lo están haciendo sobre la base del concepto del deber. Y ese es un deber de compromiso con la revolución, con el socialismo. Es un compromiso también con la generación histórica que nos ha conducido y que forjó la revolución. Y es un tributo a Fidel. Yo creo que también es un apoyo a Raúl, nuestro presidente, que en medio de esta situación es el que ha liderado el proceso de actualización de nuestro modelo económico y social. Y hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, y yo digo que es parte de lo real maravilloso, ¿no? La grandeza de nuestro proceso, la pureza de nuestro proceso, su transparencia con el resto de lo que pasa en el mundo, pero para nosotros es tan cotidiano que a veces no vemos, no observamos. Yo creo que aquí, entre otras cosas, estamos construyendo una relación de gobierno y pueblo. Primero, porque ¿a quiénes estamos eligiendo? Estamos eligiendo a los que van a representar al pueblo cubano como delegados a las asambleas provinciales y como diputados a la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son esa gente que estamos eligiendo? Yo tuve la posibilidad en los recorridos que hicimos, encuentros con la población en estos meses antes de las elecciones de hoy, y la gente con las que uno formaba parte de la candidatura son personas de mucho talento, de mucho mérito, gente muy humilde. Son la gente que caminan por las calles de Santa Clara, unos con determinadas responsabilidades, como un director de una de las empresas más importantes del territorio, como es Planta Mecánica, otras personas como la presidenta de este Consejo Popular, dedicadas por entero durante años en ese difícil ejercicio de responsabilidad que es la de ser delegado de base y además ser presidente del Consejo Popular. Es una estudiante, la presidenta de la FEN,
una muchacha que te transmite a ti seguridad, confianza, optimismo en el futuro, muy fresca, muy desenfadada para expresar, y joven, para expresar sus ideas. Y así, cuando tú vas viendo en cada lugar los que están nominados, reúnen todas esas características. ¿Quién los eligió? ¿Quién los nominó? Los nominó al pueblo. Y esos son los que van a representar ahora a ese pueblo en las diferentes instancias de gobierno. ¿Quién los está eligiendo hoy? Los está eligiendo el pueblo. Ese gobierno que estamos eligiendo hoy va a ser un gobierno que se va a deber al pueblo. El pueblo va a participar en las decisiones que tome ese gobierno. Ese gobierno va a hacer las cosas en función también del vínculo con el pueblo. Y el pueblo, además de participar, fíjense, ya nominó, ya eligió, va a participar, el pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad. Yo creo que también en los que van a ser elegidos, en los que serán elegidos, tiene que estar claro que el sentido de sus vidas se tiene que orientar a la relación y al vínculo con el pueblo, a escuchar a la población, a profundizar en los problemas que haya, a propiciar debates sobre esos problemas y sobre la solución. Y yo creo que sobre todo a alentar por todas las maneras posibles que vayamos solucionando los problemas o que vayamos atenuando aquellos problemas que por las condiciones que vive el país no tengan una solución total en un momento detenido, pero que en esa vinculación, en esa construcción que estamos haciendo de pueblo y gobierno, surjan todas esas potencialidades. Y yo diría, es nuevo eso, lo que estamos haciendo es continuidad de todo lo que hemos venido haciendo. Por lo tanto, yo creo que hoy en este ejercicio totalmente democrático, que es esencia de nuestro sistema político, estamos dando continuidad, estamos reafirmando, estamos confirmando, estamos consolidando, estamos defendiendo. Y esos son ingredientes muy importantes, elementos muy importantes para que la revolución hoy en día, atacada, amenazada, en medio de una relación con los Estados Unidos que se ha ido deteriorando en los últimos tiempos y que se ha ido deteniendo todo aquel proceso de restablecimiento de relaciones producto de una administración que ha ofendido a Cuba, que ha lanzado improperios hacia Cuba, que vuelve a la retórica de la Guerra Fría, que ha aprobado medidas que ofenden y que perjudican a millones de cubanos y de norteamericanos a ambos lados de la Florida, que ahora ha salido tomando de nuevo los postulados de la doctrina Monroe. En medio de toda esa situación, el pueblo está defendiendo a esa revolución amenazada. Por lo tanto, yo tengo la convicción también que con lo que estamos viviendo hoy, en medio de toda esta tranquilidad de participación ciudadana, está defendiendo la revolución y está demostrando que esta patria sigue siendo independiente, sigue siendo soberana, sigue siendo libre y sobre todo sigue siendo socialista. Vicepresidente, a los delegados y los candidatos que resulten electos hoy tendrán la difícil misión de preservar la revolución y la obra de la generación histórica que hizo la revolución. En ese sentido, ¿cuáles son los retos de esa nueva dirección que resulta? Yo creo que no son solo los que se han elegido, lo vamos a hacer entre todos, todos como pueblo, y ellos van a representar al pueblo en esas instancias de hoy. Bueno, yo creo que hay muchos retos. Primero tenemos que enfrentar el reto ideológico que tenemos en la actualidad. Hoy en medio de este mundo donde hay un hegemonismo, donde se trata de estandarizar una cultura a la que se cree de valores universales por parte del imperio, donde se acude mucho a prácticas pseudoculturales, a prácticas nefastas y nocivas a la industria del entretenimiento para borrar y fracturar la memoria histórica de los pueblos. Ahí hay un reto ideológico y lo tenemos que enfrentar desde nuestras esencias, desde nuestra historia, desde nuestras convicciones, desde nuestros valores. Yo creo que la historia cubana es rica en experiencias, en legados, para encontrar las respuestas de todo lo que tenemos por delante. Y yo creo que tenemos que defenderlo desde una plataforma ideológica totalmente emancipadora, que enaltezca a partir de nuestros propios valores y de nuestras propias conquistas. Y está el reto también en el escenario económico. La batalla económica que pasa, en primer lugar, porque despleguemos todas las potencialidades nuestras a partir de la instrumentación, de la implementación, de la actualización del modelo económico y social, que es un proceso más complejo de lo que pensamos en un principio y que por eso no ha podido avanzar en toda su magnitud como esperamos. Y también
toda esa actualización y ese perfeccionamiento del modelo económico y social, esa búsqueda por un desarrollo próspero y sostenible, lo hacemos con la espada del bloqueo sobre nosotros. O sea que en medio de esta situación también tenemos que enfrentar el bloqueo. Ya hay generaciones completas de cubanos, ya una parte importante de la población cubana nació con la revolución o después de la revolución, nosotros. Y desde que nacimos en Cuba, solo por haber nacido en Cuba, hemos nacido bloqueados. Y eso es una batalla, una lucha que tenemos que mantener, y yo estoy seguro que más tarde que temprano también venceremos el designio imperialista y también derrumbaremos el bloqueo con el apoyo internacional, con el reconocimiento a la resistencia, al heroísmo de nuestro pueblo y a la dignidad. Y hoy también aquí estamos haciendo una prueba de dignidad, estamos demostrando la dignidad del pueblo cubano. Yo no quisiera terminar de conversar con ustedes sin destacar que este es un homenaje a Fidel, que nos enseñó, trazó el camino, fundó esta etapa histórica de la Revolución Cubana, y yo creo que el pueblo con ese sentimiento ha acudido también a honrar al comandante en jefe. Y reitero, es también un apoyo a Raúl y a la generación histórica. Y seguiremos continuando el camino de la revolución, continuará la marcha triunfante de la revolución, seguiremos conquistando razones y logros para nuestro pueblo, y perdurará la tranquilidad, la libertad, la independencia, la soberanía del pueblo. A esas cosas nunca vamos a renunciar. No importa si quieran reconocer o no, no importa si nos amenazan. Llevamos más de casi 60 años constantemente agredidos y aquí estamos firmes. Y la historia va diciendo quiénes son los que triunfan. Triunfan los que perseveran y los que mantienen los principios en alto. Muchísimas gracias. Escuchábamos las declaraciones del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En próximos espacios informativos estableceremos otros contactos para contarles cómo transcurren las elecciones en Villa Clara. Efectivamente, han sido las declaraciones del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien acaba de ejercer su derecho al voto en el colegio número 1 de la circunscripción 44, distrito 3, reparto Vigía en Santa Clara, Villa Clara, el lugar también por donde es candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y en estas declaraciones, Lázaro, el primer vicepresidente, apuntaba que a pesar de las agresiones de la administración estadounidense contra nuestro país, seguiremos, decía Díaz-Canel, conquistando razones para nuestro pueblo, y concluía que expresando que estas elecciones son un homenaje a Fidel, quien trazó el camino de la Revolución Cubana, y también el apoyo a Raúl y a la generación histórica de la revolución. Decía Díaz-Canel que en 60 años de agresiones el pueblo de Cuba ha sido el triunfante, así lo ha demostrado la historia, y así seguirá haciendo a pesar del retroceso que viven hoy las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que decía el primer vicepresidente cubano afecta no solo a los cubanos de acá, sino también a los que residen en los Estados Unidos. Talía, y antes de irnos en vivo con la señal desde Villa Clara, sosteníamos una conversación con Rosa María Ramírez desde Puerto Padre en Las Tunas. Rosa María, regresamos contigo. ¿Sabes cómo es la dinámica de una transmisión en vivo? Sigue contándonos cuáles han sido las peculiaridades de esta mañana de elecciones en el municipio. Adelante. Muchas gracias. Yo reitero el saludo y en efecto, así es la dinámica de día de comicios generales en nuestro país. Les recuerdo que en Puerto Padre más de 64,000 puertopadrenses tienen derecho al voto en 226 colegios electorales, incluido el que fue instituido en el Hospital General Docente Guillermo Domínguez de este territorio. Y les contaba además que previo a los comicios de este domingo se produjo la reorganización de los 13 consejos populares en los que tuvo notoria participación la ciudadanía. Desde las demarcaciones de los grupos de trabajo comunitario, muchas historias se pueden contar. A esta hora les ofrezco las que construyen todos los días en la circunscripción 1 del Consejo Popular 1, Amanda Salcedo Ramos, quien es la coordinadora de la zona de los CDR, y Lidia Navarro Mosquera, secretaria de bloque de la Federación de Mujeres Cubanas, ambas integrantes del grupo de trabajo comunitario. Lidia, en su voz
su experiencia en esta reorganización de los consejos populares. Bueno, estoy muy agradecida porque fui seleccionada para participar en la reorganización de estas elecciones, donde los delegados eligieron nuestro presidente, el que nos va a representar por Puerto Padre. Y nos sentimos muy satisfechas porque es un gran muchacho, joven, pero con mucha experiencia, y nosotros no lo vamos a abandonar y vamos a continuar con él adelante para que la revolución no se decaiga. En el caso de Amanda Salcedo, coordinadora de los CDR, la experiencia en esta reorganización de los consejos populares, específicamente en el 1, donde está enclavada la demarcación, donde usted reside. Como coordinadora de los CDR y miembro del grupo de trabajo comunitario, participé en la reorganización del Consejo, donde los delegados eligieron al presidente, muestra de la transparencia de las elecciones en el país. El grupo comunitario se enfoca en